hoy les vengo a explicar qué es la psicoinamia. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la psicoinamia o les quiero realmente algo? Bueno, la psicoinamia es lo que estudia el inconsciente y el consciente, que anteriormente era con el psicoanálisis, pero ¿qué pasó? Que él se alejó de Freud, ya que Freud era el psicoanálisis que era más que todo para ver en la niñez y se basaba de que todo sucede en la niñez, las etapas del desarrollo, y él partió ya por su escuela, que fue cuando fundó la psicoinamia, que la psicoinamia parte más de la adolescencia y cuando están grandes, ya no prevalece más de cuando es la niñez, de los traumas, sino que cuando la adolescencia. Entonces hay una discusión con Freud. Cuando se separaron, él se conoció con él, pues gracias a la hija de Freud, que colaboraba en la escuela de ella, que era con un niño. Ellos al principio eran muy buenos amigos y compartían ideas, y cuando Freud ya llegó allá, pues él miró y lo miró como estudiante a él y compartían todo, eran íntimos amigos. Pero ¿qué pasó? Que él empezó a ver de que pues no era como él decía, que todo prevalecía de la infancia, de que los traumas no tenían que venir todos de la infancia, sino en la adultez. Entonces ahí fue cuando ellos discutieron, él se alejó de Freud y creó su propia escuela de la psicoinamia, que se basa en el yo, en el ser y en el super yo, que eso vale más cuando se va a tomar, digamos, una mala decisión, que podría ser de cuando uno va a robar. Entonces, ahí no es simplemente de que uno piense o se imagine de que lo va a hacer, no, sino que ahí entran las tres etapas, el yo, el super yo y el super yo, que ahí es cuando los tres, uno le da como el impulso de hacerlo, el otro es cuando le dice como de que tiene dos posibilidades de que lo descubran o no, y otro es como cuando ya le dice como que entre en razón y pues no está bien lo que se está haciendo. Entonces, en eso se basan esos tres cosas. Ya de ahí siguen los mecanismos de defensa que hay desde la psicoinamia y la psicología. En psicoinamia vienen 21, que vienen siendo el catarsis, asociación libre, la silla vacía. ¿Y en qué basa la silla vacía? Por ejemplo, si una persona llega a consulta y tiene un trauma, bueno, un trauma no, porque pues ahí no vale con ese trauma, llegan siendo por ejemplo la pérdida de un hijo. Entonces la silla vacía se le aplica para decirle como, se le pone ahí y le dice si quiere decirle, si haga de cuenta que el hijo está ahí y si el hijo estuviera ahí, pues ¿qué le diría? Entonces eso aplica a la silla vacía. La asociación libre es cuando la persona se siente en confianza con el terapeuta y pues habla y se expresa de manera libre, tratando de un vínculo como de confianza para contarle pues todo sentimiento de pronto que ya tenga reprimido o que no haya nacido de su infancia. También están contratransferencia, que es cuando la paciente le comparte los problemas al terapeuta y le cuenta cómo es su problema. Ya después el terapeuta analiza y interpreta qué relaciones de apego tiene la persona y cómo se las podría tratar. También está el DSM-5, que son los trastornos mentales, donde se pueden encontrar trastornos alimenticios, trastornos del sueño, de la situación, sueño y vigilia, que pues en eso se basa ahí y se puede diagnosticar a una persona, dependiendo de los criterios que trae el libro. Por ejemplo, en los del sueño y vigilia se cumplen mínimo 4 criterios, todos prevalecen de cierto tiempo, mínimo 6 meses, es cuando se sienten que hipervigilantes, no duermen bien. Hay varios criterios que tienen para uno saber y diagnosticar. Desde que una persona tenga uno de los criterios, ya se diagnostica con ese criterio. No se pueden tener más de 2 trastornos, no se puede, porque pues no lo es el manual. Entonces, si hay 2 que están más o menos, que uno esté entre dudas, se tienen que mirar cuál les cumple con más criterios. Los de alimentos, por ejemplo, el trastorno del desarrollo. Ese se extiende la esquizofrenia paranoide, a veces se clasifican en A y B, y siempre, digamos,
se hable en un caso de que hay algún proceso neurodegenerativo o algo que tenga que ver con el cerebro, inmediatamente se ubica en la parte de neurodesarrollo porque es todo lo que incluye como aprendizaje, el habla, y ahí se desprende para los trastornos del neurodesarrollo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Yo. ¿Y cuántas ediciones hay de este libro? Bueno, de este libro hay más o menos 4 o 5 ediciones, que la primera salió en 1890. Han salido a partir de ahí, han salido 4 o 5 ediciones, que la más reciente es la de DSM-5, que salió más o menos en el 2011-2012. ¿Tiene una pregunta? ¿Cada cuánto actualizan? Bueno, es bastante importante porque es un libro del que se reúnen varios psicólogos, investigadores, y eso conlleva cierto tiempo, ya que tienen que primero mirar pues qué quieren cambiar o qué trastornos agregarles al DSM-5. Entonces eso puede variar de 5, 4, 6 años o 8 años, dependiendo pues, de qué tanto cambio quieran hacer. Es algo que es complejo porque de ahí mira si agregan más criterios que se puedan cumplir con cada una de ellas. Entonces eso es bastante demorado. Ahorita les voy a explicar sobre unos autores que son de psicodinamia. Pues como ya conocemos de Freud, que Freud era un psicoanalista bastante criticado por los métodos que utilizaba, por ejemplo de los chupos eléctricos, cuando los metían agua y les daba ciertos chupos eléctricos, y estaba muy criticado por eso. También se dice que abusaba de niños o se metía con niños, cosa que pues, no se llegó a saber si era verdad o era cierta. Él tuvo 3, 4 hijos. La que más le siguió su legado fue su hija. Fue la única que le siguió los pasos a él y siguió en el psicoanálisis, pero ella fue la primera mujer en abrirse hacia los niños. Fue la primera que creó una escuela para niños. Ella no compartía mucho los métodos del padre. También tuvo una amiga que según la relacionaron que ella y la hija de Freud eran amantes, que según ella las dos eran novias, cosas que pues tampoco se llegó pues, a conocer si era verdad o no, pero se decía que sí por su cercanía de las dos. De ahí sus otros hijos no la psicología, no nada que quería saber de ellos. Tuvo su esposa, siempre le hacía, todos los días le hacía una carta a su esposa. Eso es un dato que sí es bastante curioso porque él le escribió hasta la hora de su muerte a su esposa, todos los días le mandaba una carta, cosa que a veces la hija sentía celos y también se puede llegar a pensar que ella siguió los pasos de él, tal vez porque quisiera que el padre reconociera los esfuerzos de ella como lo hacía como con la madre. Bueno, otro autor que se podría decir es de Erik Erikson, bueno, ahorita les voy a hablar de Erik Erikson. Bueno, él otro de la psicodinamia. Para aclarar que todos estos autores no era que fueran populares, ya que ellos venían de un pueblo extranjero y ellos cuando llegaban ahí los recriminaban mucho y todas las riquezas que ellos tenían en sus tierras ya de ahí no valían nada. Bueno, él fue un autor bastante importante en la psicodinamia. Se puede decir que todo su legado se basó en la etapa del desarrollo que se divide en 8. ¿Cuáles son? La primera, que va de la niñez, va de los 0 a 3 meses. Esta etapa es primordialmente que se relaciona de madre a hijo, o sea, de ahí es la etapa que se crea con la madre y el hijo. Que si la madre cumple satisfactoriamente con la crianza del niño, haciéndole ver un lugar seguro, el niño va a sentir que el mundo es un lugar seguro, pero si al contrario la madre no cumple con eso, el niño va a pensar que el mundo es inseguro, va a ir como a la defensiva de las personas. La otra etapa va de los 3 meses a los 2, 3 años. Y en
etapa se tiene que dejar al niño como experimentar o no sé, dejarlo ya un poco más suelto en la parte de que el niño quiera ver, tocar, reconocer. Esa es lo que sucede en esa etapa. Ya en la etapa de los 3 a 8 años es cuando el niño le interesa. El juego acá en esta etapa es bastante importante, ya que es lo que le ayuda a relacionarse con otros niños y a ellos querer hallar entre sí. La otra etapa que va de los 8 a los 13 años ya es cuando ellos quieren crear un poco más de independencia sobre las cosas y relacionarse en cualquier tipo de actividad, querer preguntar y conocer muchas otras cosas. Ya después para la etapa de los 13 a los 16 años, que en esta etapa ya tiene que dejar al niño valerse por sí mismo o tomar sus decisiones, pues ya que en esta etapa no es un niño, sino que ya pues va siendo un adolescente. Acá prevalece mucho ya la etapa de que ellos buscan a quién parecerse o qué estilo quieren seguir de cierta persona. Ya después de la etapa de los 18 a los 20 años más o menos, que en esta etapa el círculo social deja de ser tan importante y pues pasa a ser más, dejar de querer hacer cosas por complacer a otros, sino que ya busca más que todo en su propio estado emocional y lo que ellos consideran mejor. Apenas cuando empiezan, se supone que en esta etapa es cuando se consigue pareja, ya que pues si no cumplen con eso, ellos se van a cuestionar a sí mismos de que si hay algo mal que están con ellos o si las personas pues no se sienten con ellos. Ya después va la etapa de los 25 o más o menos 30, 32, que en esta etapa ya ellos dejan de ver que la vida va en torno a ellos o de los seres más cercanos a ellos, sino que ellos empiezan a ver más por personas externas a su grupo familiar, que es donde ellos buscan a dejar como un legado o a querer ayudar más a las personas, ya que en esta etapa pues no se dan de cuenta de que pues la vida no solamente es bueno a ellos, sino a sus familiares. Ya después sigue la etapa de los 60, 65, 60 años, que esta etapa ya es la de la vejez. Esta etapa es bastante importante en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque en esta etapa ellos no dejan de mirar hacia atrás. ¿Y qué pasa? Ellos no pierden eso, ¿cierto? Si ellos sienten que cumplieron con su deber por situación en la vida, entonces sienten una satisfacción. Pero si por el contrario sienten que no cumplieron con ellos, van a sentir una sensación de que no han ganado en la vida ni han dejado nada importante en ellos. Entonces, Erickson, esto fue lo más importante y se puede decir prácticamente que fue su legado completo, ya que él se centró básicamente en todo esto. También hay 2 o 3 horas importantes de él, que es donde habla y analiza la vida de otro autor que ahí hace referencia sobre las teorías de Erickson, pero los aplica en la parte de él. Entonces, esto se basa más que todo en análisis y crítica que las de Erickson a él, ya que involucra parte de la teoría de él. ¿Qué otra autora es importante? Bueno, hay un autor que sí es bastante importante acá, fue uno de los últimos. Él sí se la pasó más que todo investigando, conociendo el mundo, ya que él sí tenía riquezas, no fue como los demás que les tocó empezar de cero y no era que no tenían dinero, sí lo tenían. Lo que pasa es que habían emigrado a otro país y cuando eso pasaba, pues se les consideraba de que ahí lo rechazaban y las riquezas que tenían pues ya no valían de nada. ¿Qué pasaba con este psicólogo? De que la riqueza de él sí era netamente de su familia, entonces él se la pasaba más que todo viajando, haciendo investigaciones. ¿Por qué? Porque tenía los recursos necesarios para hacerlo, ya que la psicología anteriormente para investigarla o hacerle investigación y todo eso